Hechos capítulo 19, versículo 11. Aleluya. Gloria al Señor. Dice de la siguiente manera: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pueden tener la bondad de sentarse. Y el tema de esta tarde, en los pocos minutos que he de hablar, es atrayendo la unción del Espíritu Santo. Aleluya. La manifestación del poder de Dios en la vida y el ministerio del apóstol Pablo es resaltada por milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo y por telas que hacían contacto a su cuerpo físico. De tal manera que comienza a las personas a alarmarse y al mirar el mover del poder de Dios en aquel lugar. Aleluya. Ese lugar se llamaba Éfeso. Y el apóstol Pablo fue un hombre que llegó primero hablando del evangelio, predicando a Cristo en ese lugar. Pero algunas personas se enojaron con él. Eso dice los versículos anteriores. De tal manera que él tuvo que escoger a los discípulos que creían a la verdad de Dios o al evangelio. Y dice que posteriormente, el versículo 10, estuvo por espacio de 2 años en aquel lugar. Aleluya. Enseñándoles, preparando a los discípulos con el objetivo de establecer un cuerpo de creyentes en aquel lugar, en aquella ciudad, para que pudieran tener un anuncio cada día que solamente en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay poder para ser libre de las cadenas de Satanás. Aleluya. Y para darle restauración a los enfermos, para hacer libre a los que estaban perturbados por espíritus malos, y para detener el engaño en aquella región. Pues eso es lo que se narra en este pasaje del capítulo 19. Todo esto, cuando nosotros leemos y analizamos detenidamente, lo que observamos es que Dios usa al apóstol Pablo en aquel lugar para desatar una guerra espiritual en aquel lugar. Aleluya. En aquella región, contra demonios, contra malos espíritus, contra enfermedades, contra los que practicaban la magia. De manera que el versículo 19, el 20 dice que prevalecía y crecía poderosamente la palabra del Señor. Aleluya.
Y yo quiero mencionarle en esta tarde que lo que Pablo había era la unción del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y esa unción también puede ser posible que se active en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y al menos quiero mencionar algunas condiciones y algunos requisitos que tenemos que llenar para tener ese mismo poder. Quiero dejarle en claro en esta tarde que el apóstol Pablo, cuando dice la Biblia, el versículo, lo que es el 11 y el versículo 12, que mencionan diciendo de que usaban paños y delantales al tocar su cuerpo y luego iban a los enfermos, no era un negocio que el apóstol Pablo estaba haciendo, ni tampoco era una propaganda de sanidades, sino que era porque el apóstol Pablo tenía el llamado, la encomienda de Dios a hacer la diferencia en aquel lugar. Aleluya. Y yo creo que cuando hay personas que abren su corazón a Dios en medio de la necesidad, en medio de las lágrimas que estén pasando, y voltean a ver hacia arriba o comienzan a oír la noticia del Evangelio, su vida va a cambiar. El destino y la historia de la vida de ellos va a ser diferente, porque en el Evangelio hay poder. Ya está escrito, y que toda aquella persona que ingresa a este llamado del reino de Dios, que es lo que el apóstol Pablo se encargó de hacer en aquel lugar, de acuerdo a lo que es el versículo 9, versículo que está mencionando que el apóstol Pablo enseñaba acerca del reino de Dios. Y el versículo 8, perdón, esa era la tarea inicial que llegó haciendo aquella ciudad. Pero el apóstol Pablo fue un líder, un ministro del Evangelio que trabajaba durante el día como cualquiera de nosotros trabaja los días de la semana. Y en el tiempo libre se dedicaba a predicar a Cristo y por las noches a enseñar el Evangelio. Y estoy seguro que abundaban las necesidades en aquel lugar, como también abundaron las aflicciones para la vida de aquel hombre. Yo quiero decirle en esta tarde que cuando en un creyente vienen las aflicciones, de diferente forma vienen las tribulaciones, a su espíritu es golpeado, es atacado, sus sentimientos, es porque el enemigo sabe que si usted desarrolla la unción del Espíritu Santo en su vida, le va a hacer estragos a su reino de tinieblas. Aleluya. Y precisamente el apóstol Pablo era un hombre ocupado. Y posiblemente habían personas necesitadas, pero que estaban a larga distancia donde él se mantenía enseñándole a los discípulos o al grupo de creyentes que estaban dispuestos a crecer en el Evangelio. Y esa es la razón por la que este hombre le tocan los paños en su cuerpo y los delantales, dice la Biblia, y los llevaba de los enfermos, y los enfermos eran sanados. Aleluya. Por necesidad. O sea, era un hombre igual que nosotros, que se cansaba físicamente. Imagine usted ir a un lugar, no sé cuántos kilómetros, luego que hay otra necesidad que ir allá. La gente con fe dijo: tan solamente queremos tocar tu cuerpo con estos paños, lo vamos a ir a poner a los enfermos en el nombre de Jesús, y esos espíritus malos han de salir, esas enfermedades tienen que huir de donde están. Entonces, algo importante es que aquella tela al menos llevaba el contacto con el cuerpo de aquel hombre que tenía la unción del Espíritu de Dios. Además de eso, llevaba posiblemente el sudor de ese cuerpo. Llevaba
contacto, ese sentido de lo que nosotros vemos, de señal que había tenido contacto con el apóstol Pablo. Y tal vez usted diría, pero eso es idolatrar al hombre, que hayan hecho eso. Yo quiero declararle en esta tarde que el apóstol Pablo, Dios lo llamó con un llamado específico. Aleluya. Y yo creo que ese mismo llamado que Dios le hizo a Pablo, no igualito, pero similar, es el llamado de Cristo a nuestro corazón. Aleluya. Alabado a Dios. Porque Aleluya. muchos de nosotros, cuando oímos de estas cosas, pensamos, ¿dónde estamos ubicados nosotros? ¿Qué nivel de unción hay en nosotros? ¿Podremos resistir a un demonio o nos sacará carrera un demonio a nosotros? Pero yo quiero decirle esta tarde las condiciones que este hombre se puso en tarea a realizar. Cristo, cuando lo llama, capítulo 9 de Hechos, verso 15, le dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de israelitas. Y añade el verso 16 y dice, y le haré saber y conocer lo necesario que es padecer por mi nombre. Eso no quiere decir que para usted también va a ser lo mismo. Recuerde que el apóstol Pablo antes era un perseguidor de la iglesia. Aleluya. Era una persona contraria y golpeaba a los cristianos, los arrastraba. Entonces, en consecuencia de ese maltrato que él hizo, Cristo dijo, usted va a sufrir igual también como ha hecho sufrir a otros. Pero el llamado de Cristo es llevar el nombre de Él a otras personas. Y hablar del nombre de Jesús es hablar de su evangelio. Aleluya. Por eso está escrito, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios Aleluya. para salvación a todo el que cree. Y Jesús dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me voy a avergonzar de él. Aleluya. Cuando venga en la gloria de mi Padre y sus santos ángeles. Así es. Y también él dice, el que me confesare delante de los hombres, yo también le voy a confesar delante de mi Padre. Y el que me negare delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre. Aleluya. Entonces, hay una decisión en cada corazón de entregarnos a Cristo por ir a predicar a otras personas. Aleluya. Alabado Aleluya. sea Esa es la Dios. forma. Yo quiero decir, como he estado mencionando en horas atrás, el venir a Cristo nosotros no es porque nosotros elegimos, es porque Él nos elige a nosotros. Aleluya. Está en nosotros en funcionar o quedarnos estancados. Cristo no llama a nadie para que vaya a hacer sanidades o a echar fuera demonios. Él nos llama primeramente para predicar su evangelio. Gloria a Dios. Y en ese tiempo de predicar el evangelio, allí va a encontrar usted rechazo. Ahí va a encontrar mentes contrarias. Y va también a encontrar oposiciones. Van a venir ataques espirituales a su mente, a su corazón, a sus sentimientos, porque se detenga y se calle de hablar de Cristo. Y eso no quiere decir que vamos a usar un lenguaje ofensivo a las personas o destructivo a los sentimientos, sino hablar el evangelio como es, que solamente en Cristo hay salvación eterna. Aleluya. Que no está el perdón de los pecados o la salvación en las obras o por agradar a un líder eclesiástico, sino por creer en Cristo Jesús en medio de las tribulaciones y las aflicciones. Aleluya. Porque sinceramente Cristo eso es lo que dice: id y predicad el evangelio. Eso dice Marcos 16:15. Aleluya. Pero el versículo 17 dice: y a los que creen
seguirán estas señales. ¿A quiénes? A aquellos que soporten la tribulación, que soporten el rechazo, que no se dan por vencidos, sino que siguen creyendo que el que los llamó los va a respaldar. Aleluya. Aleluya. Así es. Aquel que los mandó a predicar los va a sustentar. Ay, Y su nombre es Cristo Jesús. Amén. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Él dice que cuando vendría el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, tendríamos poder para resistir, Alabado Dios. para no salir del Evangelio, sino permanecer en el llamado. Aleluya. Y lo siguiente es que Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Sí, así es, Y gloria a cuando un cristiano comienza a pensar conforme Cristo nos ha mandado, o en base a la comisión de Cristo, y no estoy diciendo que todos los creyentes van a ser ministros o con ministerios, sino que Cristo dice, las señales seguirán a los que creen. Tal vez usted puede ser un cristiano insignificante, un cristiano que tal vez ni sabe expresarse, pero la obediencia en usted hace la diferencia delante de Dios. Dios. Aleluya. Aleluya. Dios le va a respaldar a usted. Y lo siguiente es que cuando nosotros resistimos y soportamos y pensamos, no, dejar a Cristo es lo peor que puedo hacer en la vida, me mantendré aunque me cuesten lágrimas, porque las tribulaciones pasarán, Aleluya. pero mi corazón obtendrá mayor confianza en el que me llamó. Así es, aleluya. Aleluya. El nivel de fe crecerá en mi vida al permanecer. Y por eso Cristo dice, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, hermanos, que el hecho de que usted padezca por la causa de Cristo y de su evangelio, no es solamente que vamos a padecer, sino que tiene recompensa. Amén. Y la recompensa es que Dios nos va a respaldar Aleluya. para echar fuera demonios. Y lo siguiente que dice, y en mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpiente y no les hará daño, y pondrán las manos sobre enfermos y sanarán. Esa palabra es para nosotros, pero Dios. recuerde, lo primero que el Señor Jesús nos manda es a predicar. Aleluya. ¿Cuántas veces nuestra mente es atacada y dice, no, pero ¿para qué molestar a la gente? ¿Para qué ir a ofender a las personas? Y todos esos pensamientos carnales de la naturaleza. Pero hay alguien que ha dicho, sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Pero, unido, dice Cristo, a Él podemos dar fruto. Podemos hacer algo para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Y yo quiero mencionar a usted que en medio de esos padecimientos es donde va creciendo la unción en las personas. Aleluya. La Biblia dice en 1 de Juan 2:20, mas vosotros, hijitos, tenéis la unción del Santo. Está hablando a personas que están comprometidas con Dios. Pero la unción de Dios se tiene que desarrollar. Lo que recibimos cuando venimos a Cristo solamente es el comienzo. Y comienza la persona a sentir paz, comienza a sentir tranquilidad, comienza a sentir una mente despejada, a pensar diferente, con una mentalidad hacia la eternidad, y que nadie lo saca de ahí por el momento. Pero cuando vienen las tribulaciones, vienen los titubeos a la mente, los pensamientos diferentes, y nos sacan de lo que estábamos pensando. Y precisamente es el enemigo que está atrás de eso, porque quiere que nosotros no escapemos Aleluya. de las tinieblas. Pero dice la Escritura, en estos versículos que hemos leído, que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Aleluya.
No era Pablo, era Dios usando sus Alabado miembros. Cristo Jesús, aleluya. Era la unción que había en ese hombre de parte de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que perseverar con ese interés genuino, verdadero, por atraer la unción del Espíritu Santo Aleluya. a nuestra vida. Poderoso Jesús. La unción no es con palabras que se gana. La unción no es con un aleluya todo pobre y debilucho que se gana, sino en base a sacrificio. Cristo le dijo lo segundo, hablando del apóstol Pablo, le haré conocer lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Así que nosotros, en esa iniciativa que tenemos también que convencernos de esa realidad. Que nosotros no somos de esos cristianos que solamente tenemos que anhelar los deseos, los tiempos, fáciles, los tiempos de algarabía, de sonrisa, sino en tiempos difíciles. Aleluya. Hacer conocer a Cristo a otras personas. Hacerles decir o decirle a otras personas quién es Cristo y cuál es el ejemplo que Él nos ha dado. Y yo creo que de todos los que estamos aquí, la mayoría no ignoramos el ejemplo que Cristo nos ha dado. Aleluya. Cristo, dice la Escritura, que fue tentado en todo. Fue tentado, pero no pecó, sin pecado. Eso a mí me hace entender que Él pasó las mismas tribulaciones, tentaciones, aflicciones que nosotros pasamos. Si Él las pasó siendo la misma esencia del Padre en esta tierra, que no es de nosotros, que tenemos una materia perecedera, que tenemos la naturaleza caída del primer hombre. Quiero mencionarle en esta tarde, a manera de motivarle a usted, de que Cristo está dispuesto a sostenerlos de la medida y el nivel en que nosotros padezcamos. Él estará al cuidado y control de cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Para que vayamos valorando cuánto cuesta tener lo bueno, lo espiritual que hace diferencia. Es tan interesante observar de que la gente comenzó a admirarse viendo la unción de Dios en un hombre. Algunos despertaron con envidia y pensaron que el apóstol Pablo era en palabras que se basaba su poder. Yo quiero declararle eso a usted en esta tarde. La fortaleza, el poder, la resistencia que haya en usted no está en palabras. Está en su vida sacrificial por amor a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Allí se basa el fundamento que ahora tiene. La resistencia y la perseverancia en momentos difíciles. Yo no sé cuántos momentos difíciles han pasado cada uno de ustedes. ¿Cuándo se han visto en necesidades, en flaqueza? Pero hay un Dios poderoso que le ha provisto. Aleluya. No le ha dejado y ni le ha abandonado. Él ha provisto en todas las áreas que hemos necesitado. De otra manera estaríamos en la tumba. Aleluya. Ya no estaríamos en esta vida. Dios ha sido bueno con nosotros. Aleluya. Dios respalda el llamado que hace a nuestro corazón para anunciar su nombre. Gloria al Señor. Y el versículo 12 dice que de tal manera que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo
y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Eso parece que fuera facilito. Aleluya. Y decir, bueno, solamente basta ir a tocar a aquel hombre y tendrá la sanidad. ¿Cuánto deseamos ese nivel de poder y de autoridad en el mundo espiritual y en las Aleluya. tinieblas? Pero yo creo que Dios no es un Dios limitado, es un Dios que también, así como usó a esos hombres, puede usar a cualquiera de usted si está dispuesto Aleluya. a hacer lo que Él nos encomienda que realicemos en esta vida. Quiero mencionarle también que cuando una persona toma en su corazón ese desafío en su vida, cuando pasó una vida en el mundo que invertía, que se le iba todo lo que venía a su vida, lo invertía y no tenía una satisfacción permanente, sino que era como que entraba por un lado del saco y por bajo se le iba la bendición. O como dicen, el agua entre los dedos, lo que viene en nuestra vida. Pero cuando vino a Cristo, comenzó a ser transformada su mente, a pensar diferente. Se le calmó esa ansiedad, esa sed y esa hambre por andar en deleites pasajeros y de vanidad. Y ahora su mente la tiene enfocada en cómo llenarse de la unción del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque quiero decirle en esta tarde de que los cristianos que tienen su enfoque en Cristo, aunque vengan las tribulaciones, el valor importante para ellos no es lo grande que sean los problemas, no es lo grande que sean las tribulaciones, sino que Él mantiene su mirada puesta en Cristo Jesús, esperando hasta que sea llenado su depósito de la unción que transformará su ambiente, su familia. Y es por eso de que la Biblia dice que este hombre se mantuvo. Venían lluvia de pedradas y lo dejaban medio muerto. Él seguía con su mente enfocada en Cristo que lo había llamado a anunciar su nombre. Venían rechazo y decían, tú estás loco, ¿cómo es que vamos a servir a Dios sin la ley? ¿Cómo es eso que andas enseñándonos otras doctrinas? Pero aquel hombre tenía el respaldo de Dios. Aleluya. Y pocos eran los que creían a la verdad, pero Dios respaldaba lo que ese hombre hacía. Aleluya. De tal manera que cuando comienzan las necesidades físicas en las personas, los problemas espirituales en las personas, no solamente por falta de perdón de Cristo o de salvación, sino problemas que tenían posesiones de enfermedades, de espíritus malos. Había alguien que tenía el poder para solucionar esos problemas en aquella provincia, y su nombre es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y yo quiero mencionarle que cuando un cristiano comienza a pensar de esa manera en la vida y adaptamos esa manera de vida, no se trata de solamente una temporada de estar pensando así, sino elegir a vivir para Cristo. Somos militantes espirituales con armas para destruir las obras de Satanás. Aleluya. Aleluya. Eso dice 2 de Corintios capítulo 10 verso 4. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Aleluya. Verso 5. Derribando todo argumento y todo conocimiento que se levanta en contra de Dios, y llevando cautivo toda mente a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Esa es un arma poderosa. 2 de Corintios capítulo 6 verso 7. Dice la palabra, con palabra de verdad, en justicia, con armas a diestra y a siniestra.
Aleluya. Romanos capítulo 13 verso 15 dice: vestido del Señor Jesús y no proveáis para los deseos carnales. O sea que es un bombardeo de continuo que tenemos que tener a la comodidad, a la pereza, lo que se llama ese sentido de personas o osadía. Que cada día tenemos que decirle a Dios: no nos dejes estar ocioso. Aborrecemos la osadía. Aleluya. Y no estaremos de acuerdo con la haraganencia en nuestra vida, sino que tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Este hombre llegó a escribir en Gálatas 2:20, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Eso es lo que este hombre dice. Y yo creo que cuando nosotros comenzamos a pensar en ese nivel espiritual, comenzamos a pensar que nuestra vida necesita de un líder en nuestra vida. Y ese líder es Jesús, el buen pastor, el Señor de todas las cosas. Si Cristo venció las aflicciones, ¿qué no será para los que creen en Él? Aleluya. Aquellos que aman andar en el Espíritu. El mismo Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Deseo de la carne no solamente fornicación, adulterio o tipo de lascivia, sino también haraganencia, pereza. Esa gente que le gusta estar durmiendo, que a veces llaman a los trabajos: oh, estoy enfermo. Mentiroso. Es por pereza y por estar durmiendo. Y a veces son Alabra el cristianos. nombre de Jesús. Aleluya. Tengan cuidado con ese espíritu. Aleluya. Y hay una palabra que dice la Escritura para nuestra vida, en el deseo de Dios de ver personas que se interesan por crecer. Aleluya. Creo que conocen a algunos, los veo sonriendo. Yo al menos conozco dos. Ya lo han hecho repetidas veces. Alabado sea Dios. Aleluya. Sí, porque eso es malo, hermano. Si usted nota incluso a sus hijos que duermen y duermen y duermen, está mal, pues. Porque hay un límite para este cuerpo de dormir. Aleluya. Pero pasando adelante a lo que respecta este versículo 12 de el poder que se manifiesta a través de la unción del Espíritu, es que expulsa las enfermedades. O sea que Dios mismo respalda las confesiones de su boca. Que si usted le dice a una enfermedad: enfermedad, te ordeno en el nombre de Jesús, Aleluya. Bendito sea Dios. que abandones ese cuerpo, porque te es ilegal estar allí. Aleluya. Ese cuerpo es para morada del Espíritu Santo y no para ti. Esa enfermedad tendrá que huir, pero dependerá de la unción que haya traído a su vida. Aleluya. Así también a los demonios de Satanás. No tenerles miedo y tampoco dejarse dominar por ellos, sino resistirles en la palabra de En Dios. nombre de Jesús. La Biblia a nosotros nos enseña de que tenemos que resistirles. Y no se trata de un demonio, por ejemplo, se le puede escuchar hablar, pero no ponerse de acuerdo con él. Porque si nos ponemos de acuerdo con él, nos va a ganar ventaja. Pero usted puede escucharle y siempre presentarle la autoridad de Jesús, quien lo venció. Jesús es el Señor sobre todo. Y él dice en Juan capítulo 16 versículo 33: y estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Aleluya. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y eso lo dijo Cristo, y hoy por hoy lo he experimentado en mi vida, que los problemas no son más grandes que el poder de Cristo. Gloria al Señor. Y este Jesús vencedor
también nos ha de socorrer a nosotros en cualquier dificultad, sea tentación, sea problema, sea enfermedad. Cristo Jesús tiene la autoridad para mandar afuera lo que está perjudicando en nuestra vida. Aleluya. Además de eso, quiero mencionar en esta tarde que hubieron unas personas que oyeron a Pablo, verso 13, unos judíos, y eran 7 tipos. Dijeron: somos 7 hombres. Para un espíritu malo 2 por 3 lo vamos a poner quieto. Aleluya. El verso 13 dice que eran hijos de... eran exorcistas ambulantes. Ambulantes, no eran ni siquiera personas que creían en Jesús. No eran creyentes, sino ambulantes. Esa palabra nos da, parece, un sentido, no sé ustedes que son de su país, qué tipo de forma lo toman, pero para nosotros es como callejeros, ambulantes. La plebe, parte de la plebe de la calle. Y dice, eran 7 y pensaron, dice, invocar el nombre del Señor Jesús, diciendo: te conjuramos por Jesús, el que predica Pablo. Y es aquí donde nosotros analizamos que no está porque se le diga a un demonio: en el nombre de Jesús te echo fuera. No, el demonio va a detectar el nivel de unción que está en el que está diciéndole la palabra. Aleluya. Entonces, el verso 15, el mal espíritu responde y les dice: a Jesús conozco y sé también quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Eso es una tremenda vergüenza. Solamente hubiera sido esa respuesta del demonio y hubiera dicho: mejor no molesten, hubiera sido normal. Pero el demonio se levantó, dice la palabra, que usó los miembros, el cuerpo de aquel hombre, saltando con violencia, y los dominó a los 7 y los puso de patitas de afuera en la casa que estaban, todos aruñados y desnudos, porque eso es lo que hacen los demonios. Aleluya. Los demonios, cualquiera puede decir y hablar y hasta armar una canción de demonios, pero una cosa es alguien que tiene la autoridad del Espíritu Santo en contra de ellos, está sobre ellos. Y otra cosa es alguien que piensa que por mencionar el nombre de Jesús los demonios le van a tener miedo. Una vez hubo en una manifestación de un demonio, un hombre se le acercó y le dijo: te reprendo en el nombre de Jesús, que salga fuera de él. Le dijo: no pensé, le dijo, que tu corbata y tu buen saco y tus zapatillos que son bonitos tienen la autoridad para echarme afuera. Yo no puedo obedecer a ti. Yo sé quién tú eres. Y le comenzó a sacar los pecados que tenía oculto el hombre. Porque no se basa en decirle: te reprendo en el nombre de Jesús, sino en lo dispuesto que estemos a vivir una vida sacrificial por la causa de Jesús y de su evangelio. Aleluya. A esos creyentes Satanás los va a identificar, que esos cristianos no están amenazándole a él. Esos cristianos están decididos a estar unidos con Cristo. Gloria al Señor. Quiero declararles en esta tarde que Pablo era un hombre de Dios y esperamos verlo en la vida eterna y en la patria celestial, y felicitarle por todo lo que nos enseñó. Es nuestra fe. Pero él era un hombre reconocido en el infierno. Satanás sabía quién era el apóstol Pablo en la tierra. Aleluya. Los demonios y toda organización de huestes espirituales de maldad sabían quién era ese hombre en la tierra, que no era cualquiera. Era un hombre que tenía autoridad espiritual de Cristo y que no podían dominarle. Por eso el demonio dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Es decir, sabía a qué estaba decidido Pablo a vivir en la vida. Aleluya. Él llegó a decir: para mí
El vivir es Cristo. Y el partir de este cuerpo, morir, me es ganancia. Muchas veces a varios cristianos les es difícil decir eso, porque no se sienten decididos a estar unidos con Cristo. Hay otros porque van a dejar llorando a sus hijos, otros porque van a dejar viudo a su esposo o a su esposa. Pero el verdadero creyente le pierde el miedo a la muerte. Aleluya. Cuando un cristiano es libre en su corazón y no tiene temor de nada, sabe que Dios es poderoso. Librarlo de accidente, o incluso que la ciencia diga este cuerpo está muerto, Dios es poderoso para levantar su cuerpo. Aleluya. Porque todos tenemos que entender y estar definidos que estamos viviendo en el propósito original de Dios para nuestra vida. Porque Él es el que nos ha llamado. Él es quien nos eligió del mundo para que vivamos para Él. Y yo estoy seguro de que Dios cumplirá su palabra en nuestra vida. Pero estos hombres salieron desnudos y todos heridos por el demonio. Y esa es una evidencia del poder del Evangelio. Y nosotros hoy por hoy no somos solamente una amenaza para los demonios de Satanás como iglesia. Y muchas veces también baja la autoridad en la iglesia por pecados ocultos que se entran dentro del pueblo. Por eso es mi exhortación: tenemos que confesar día con día nuestras debilidades, y toda obra de tiniebla que quiere evadir nuestra mente, reprenderla, dice la palabra. Toda obra infructuosa de las tinieblas para hacer un pueblo entre más puro viva la iglesia, entre más apartada del mal y de las tinieblas, más poder va a tener. Y no se trata de solamente declararle a otro que sea sanado o darle una palabra de aliento, sino para que los demonios, cuando elaboren un ataque a cualquier miembro de un cuerpo de creyentes, en su nivel de ataque, este cristiano tenga la suficiente unción para resistirle. Gloria a Dios, aleluya. Y decirle a los demonios: se equivocaron conmigo, Aleluya. porque en mí está el que los ha vencido a ustedes. Gloria al Señor. Y nadie andar saliendo corriendo y decir: creo que ya no voy a servir en el Evangelio porque los demonios me han asustado. Cuando hay un ataque de los demonios, es necesario levantarle guerra, porque mayor es el que está con nosotros. Gloria al Señor. Oh, sí, hermano. El temor tiene que salir de nuestro corazón hacia el enemigo y las cosas malas, cuando en verdad estamos entregados a Cristo. Jesús a nadie le tuvo miedo. Y yo creo que los que creemos en Él también no tenemos que tenerle miedo a ningún mal espíritu, sino creer que Él está con nosotros y que ha de echar fuera a los demonios de Satanás. Aleluya. Gracias a Dios, así es, aleluya. Y el Señor reprenda al diablo en esta hora. Así es. Gloria a Jesús. Pero lo que estoy basándome es en esto, de que estas personas, ellos pensaron que también iban a hacer un buen negocio liberando a las personas. Dijeron: con que digamos en el nombre de Jesús que predica Pablo, y también viendo a este hombre cómo actúa, nosotros vamos a entrar en competencia. No se trata de eso. Les quedó evidente de que el poder que viene a aquel hombre era de parte de Dios. Gloria al Señor. Y yo creo que nosotros también tenemos que aspirar por atraer esa unción a nuestra vida. Entre más oportunidades tengamos de padecer, más oportunidades tenemos de llenarnos de la unción de Dios.
Gloria al Señor. El cristiano decidido mira así las cosas. Y cuando usted mira que las tribulaciones, las aflicciones, las pruebas solamente es una oportunidad para escalar en el poder de Dios, que a cambio de la superación de esa tribulación, de esa prueba, de esa dificultad, en usted se va a derramar mayor unción. Usted ve como una hormiga las tribulaciones. Es más, hay noticias o palabras que ni atención les pone en su mente, porque usted tiene su enfoque en Cristo Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Que usted no fue llamado para detenerse en las tribulaciones, sino para vencerlas. En nombre de Jesús. Y para adelante es que voy. Aleluya. Y para la patria celestial es que me encamino. Alabado sea Dios. Y Aleluya. cuando Satanás ve en el corazón nuestro esa decisión, aunque así pueda estar a la vigilia, ¿qué momento de debilidad nos ataca? Dios enviará ángeles que nos resguarden. Aleluya. ¿Cuántos creen esa verdad? Aleluya. La Biblia eso es lo que dice, que Él mandará a sus ángeles Gloria al Señor. para aquellos corazones que en verdad quieren vivir integrados con Él, y resguardarles, protegerles y librarlos de cualquier problema hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros. Aleluya.